¿Alguna vez te has sentido asfixiado por una carencia persistente, como si una sombra invisible se interpusiera entre tú y la plenitud que anhelas? Has orado con fervor, trabajado con diligencia, y aún así, la paz, la alegría o la prosperidad te parecen esquivas, como un oasis inalcanzable en medio del desierto de tus esfuerzos. No estás solo. Muchos buscan respuestas en el mundo exterior, en fórmulas rápidas o soluciones materiales, sin percatarse de que el verdadero origen de su desventura reside en un lugar mucho más íntimo y profundo. Pero, ¿y si te dijera que uno de los santos más venerados de nuestra Iglesia, el Padre Pío de Pietrelcina, conocido por su sabiduría mística y su extraordinaria conexión con lo divino, reveló una advertencia crucial? No se trataba de una amenaza externa, sino de una revelación profunda sobre un elemento que muchos llevamos escondido en lo más sagrado de nuestro ser, un limón en el corazón que, sin darnos cuenta, ahuyenta la verdadera abundancia y nos encadena a una forma sutil y dolorosa de pobreza. Prepárate para desvelar una enseñanza profunda y a la vez sorprendentemente sencilla, una verdad que, si se comprende y aplica con fe y pureza de intención, puede disipar las sombras de la carencia y abrir las puertas a la verdadera providencia divina. El Padre Pío, que llevó las llagas de Cristo y conoció el sufrimiento en su carne y en su espíritu, también comprendía las luchas internas y los anhelos de sus hijos espirituales. En su compasión infinita, compartió gemas de sabiduría que iban más allá de lo meramente teológico, alcanzando la vida cotidiana y las profundidades del alma humana. Él nos enseñó que la auténtica abundancia no es sólo la ausencia de carencia material, sino una plenitud del espíritu que se manifiesta en cada aspecto de nuestra existencia. El concepto de esconder un limón en el corazón que el Padre Pío compartió no es una práctica literal o supersticiosa, sino una poderosa metáfora mística. El Padre Pío, con su mirada que penetraba el alma, nos reveló que a menudo albergamos en nuestro interior elementos de amargura, resentimiento, desesperanza y egoísmo que actúan como limones espirituales. Estos frutos ácidos, si se guardan en el altar sagrado de nuestro corazón, corroen nuestra paz, bloquean el flujo de la gracia divina y, en última instancia, nos condenan a una pobreza del espíritu que se refleja inevitablemente en nuestra vida material y emocional. Él nos recordaba que Dios ama lo puro y lo simple, y que a menudo, en lo más pequeño y ordinario de nuestras realidades interiores, se esconde la manifestación de su poder infinito. La advertencia prohibida a la que se refería el Padre Pío no era para infundir temor, sino para iluminar el camino hacia la liberación. Prohibida porque era una verdad incómoda, una revelación que desafiaba la superficialidad y exigía una introspección radical, una limpieza del alma que muchos evitan. Es un llamado a mirar hacia adentro, a identificar esos limones que hemos permitido que echen raíces en nuestro ser y que, sin saberlo, están impidiendo que la luz divina ilumine nuestros caminos. Imagina un cambio sutil, pero profundo en tu existencia. La ansiedad que te oprimía se disipa. Los caminos antes bloqueados comienzan a despejarse y una sensación de paz y confianza reemplaza la desesperación. Las oportunidades que antes no veías, ahora se manifiestan. Este camino hacia la liberación espiritual y de toda carencia puede comenzar a abrirse ante ti en los próximos días con un gesto de fe y la advertencia clara del Padre Pío. Este santo, un místico que vivía con un pie en el cielo y otro en la tierra, no solo realizaba milagros espectaculares, sino que también ofrecía consejos prácticos para la vida diaria de sus fieles.
Él comprendía que la fe no es solo para los grandes momentos, sino que debe impregnar cada aspecto de nuestra existencia, incluyendo nuestras preocupaciones más íntimas y las batallas silenciosas del corazón. Te invito ahora a abrir tu corazón y tu mente. Si sientes que este mensaje resuena en tu alma, si anhelas una transformación en tu situación, haz esto. Presiona el botón me gusta, suscríbete a este canal y escribe en los comentarios, abro mi corazón a la providencia divina y destierro toda amargura. Este acto de fe, esta declaración pública, es ya un paso hacia la apertura de tu ser a las bendiciones que están esperando por ti. Porque cuando nos unimos en fe e intención, creamos una poderosa sinergia espiritual que eleva nuestras oraciones y atrae la gracia del cielo. Prepárate ahora para descubrir no solo el significado de esconder un limón en el corazón, sino también las advertencias cruciales que acompañan esta práctica. Unas advertencias que son la clave para desterrar la pobreza de tu vida en todas sus formas. El altar del corazón, donde se esconde el limón. El Padre Pío, en su sabiduría profunda, nos enseñó que el corazón humano, en su esencia más pura y abierta a Dios, es el verdadero santuario donde las bendiciones se gestan y desde donde la verdadera abundancia irradia hacia el exterior. No hablaba de un limón físico, sino de la acidez espiritual, de las amarguras y resentimientos que cultivamos, de las desesperanzas que nos agobian y de los egoísmos que nos aíslan. Para el Padre Pío, esconder un limón en el altar de tu corazón significa consagrar tu intención más profunda de abrirte a la providencia divina, purificando tu interior de todo lo que te ata a la escasez y al miedo. Es un acto de fe que transforma esos elementos negativos de tu ser en símbolos vivos de tu deseo de limpieza espiritual y de atraer la verdadera abundancia. La práctica es así. Primero, identifica ese limón particular que sientes que reside en tu corazón. ¿Es resentimiento hacia alguien? ¿Es desesperanza por tu situación? ¿Es egoísmo en tus deseos? Luego, con reverencia, preséntalo ante Dios en el altar de tu corazón. Reconócelo, no para juzgarte, sino para ofrecerlo a la divina misericordia. Mientras lo haces, recita una oración simple de limpieza, como, oh, Señor, por tu divina gracia, purifica este limón de mi corazón, símbolo de mi ser, de toda amargura, resentimiento, desesperanza o egoísmo que me impide recibir tu gracia. Que sea transformado en luz y dulzura. Luego, con este limón simbólico entre tus manos espirituales, a la altura de tu corazón, cierra los ojos y visualiza tu corazón como un altar. En ese altar, no lo escondas para guardarlo, sino para ofrecerlo y transmutarlo. Este es el acto de esconderlo en el sentido de llevarlo a la luz de Dios. Este limón representa tu intención purificada, tu deseo sincero de desterrar la pobreza de tu vida, no solo la material, sino también la del espíritu. Es un compromiso con la fe y la confianza en Dios. Con esta ofrenda en tu corazón, recita esta oración dictada por la sabiduría del Padre Pío, no con los labios, sino con el alma. Oh, Padre amado, fuente de toda providencia, hoy ofrezco este limón, símbolo de la amargura de mi corazón, en el altar de mi ser. Te pido que a través de tu amor disipes todo resentimiento, toda desesperanza, todo egoísmo que me encadena a la pobreza espiritual y material. Que tu luz dorada ilumine mis caminos y que tu frescura renueve mi espíritu. Abre las compuertas de tu infinita abundancia para que, con un corazón limpio, pueda recibir tus bendiciones y ser instrumento de tu generosidad. Amén. Esta es la práctica esencial que el Padre Pío nos legó.
Pero hay advertencias cruciales que la acompañan, sin las cuales el ritual sería vacío y sin fruto. La advertencia del Padre Pío es el eje central de esta enseñanza, la clave que transforma una acción simple en un acto de fe poderoso y eficaz. Él sabía que el corazón humano es complejo, lleno de anhelos y miedos, y que la búsqueda de la abundancia, si no se alinea con la voluntad divina, puede desviarnos del camino espiritual. Por ello, su advertencia se desglosa en 3 verdades fundamentales sobre la pobreza del espíritu que bloquea la verdadera prosperidad. Primera advertencia del Padre Pío: el limón del resentimiento y la amargura no perdonada. El Padre Pío nos advertía con vehemencia sobre la acidez corrosiva del resentimiento y la amargura que se esconde en el corazón. Él decía: si guardas en tu alma la ofensa, el rencor o la injusticia, estás cultivando un limón amargo que marchitará toda flor de gracia que Dios quiera plantar en tu vida. Para el santo de Pietrelcina, uno de los mayores bloqueos para la providencia divina no era la falta de bienes, sino la falta de paz interior, esa paz que solo puede nacer del perdón genuino. Muchos se acercaban a él buscando soluciones a sus penurias económicas, a sus enfermedades o a sus conflictos familiares, y el Padre Pío, con su discernimiento místico, a menudo señalaba una raíz común: la incapacidad de perdonar. El resentimiento, como un veneno lento, consume el espíritu, agota la energía vital y crea una barrera impenetrable entre el alma y la fuente de toda bendición. Es el limón prohibido que, escondido en lo profundo del ser, fermenta la negatura y ahuyenta la luz. Él insistía en que el perdón no es un acto de debilidad, sino de inmensa fortaleza espiritual. Perdonar no significa olvidar la ofensa o justificar al ofensor, significa liberarse a uno mismo de la prisión del rencor. Es romper las cadenas que nos atan al pasado y a la persona que nos hirió. Mientras el limón del resentimiento permanezca en el corazón, la gratitud, la alegría y la esperanza, componentes esenciales de la verdadera abundancia, no pueden florecer. Es una forma de pobreza autoimpuesta, un empobrecimiento del alma que se irradia al exterior. Recordaba las palabras de Jesús: si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14-15. Esta enseñanza no era una amenaza, sino una guía práctica para la liberación del espíritu. La generosidad del perdón abre el corazón a la generosidad de Dios. Una mujer, de nombre Sofía, acudió al Padre Pío con el corazón desgarrado. Llevaba años sumida en una profunda depresión y una constante carencia económica, a pesar de sus incansables esfuerzos. Le confesó al santo el dolor que sentía por una traición sufrida en su juventud, una herida que no había podido sanar, guardando un odio profundo hacia la persona que la había ultrajado. Sofía había rezado por ayuda económica, por salud, pero nunca por el perdón de su agresor. El Padre Pío, con su mirada serena, le dijo: hija mía, tu corazón está cargado con un limón de amargura que no permite que la gracia de Dios entre plenamente. Pides pan, pero tu alma está llena de veneno. ¿Cómo quieres recibir dulzura si tu interior está lleno de acidez? Le explicó que su incapacidad para perdonar era el verdadero limón escondido en su corazón, el que ahuyentaba no solo la prosperidad material, sino también la paz de su espíritu y la alegría de vivir. Le instó a realizar un acto de fe radical, perdonar de corazón a la persona que la había herido, no por el otro, sino por ella misma, por su propia liberación. Le pidió que ofreciera cada día ese limón de resentimiento en el altar de su corazón,
pidiendo a Dios que lo transformara en miel de perdón. Sofía, con lágrimas, aceptó el desafío. Al principio, le costó inmensamente, pero con cada oración y cada acto de voluntad, sintió como el peso en su pecho disminuía. Poco a poco, no solo su estado de ánimo mejoró, sino que, de forma inesperada, encontró nuevas oportunidades de trabajo y su situación económica comenzó a estabilizarse. Pero la mayor bendición fue la paz que finalmente encontró. Comprendió que la advertencia prohibida del Padre Pío era una invitación a la verdadera libertad, a desterrar el limón del resentimiento para hacer espacio a la providencia divina en todas sus formas. La primera advertencia, pues, nos llama a la purificación del corazón a través del perdón, liberándonos de la amargura que nos empobrece espiritualmente y materialmente. Segunda advertencia del Padre Pío, el limón de la desesperanza y la falta de confianza divina. La segunda gran advertencia del Padre Pío nos hablaba del limón de la desesperanza y la falta de confianza en la providencia divina. Él observaba cómo muchos de sus hijos espirituales se hundían en la aflicción y la angustia ante las dificultades, perdiendo la fe en que Dios, en su infinita bondad, siempre proveería. Si tu corazón esconde un limón de desesperanza, decía el Padre Pío, estarás construyendo un muro que impide que la luz de Dios ilumine tu camino. ¿Cómo puede la providencia actuar donde no hay fe para recibirla? Para el Padre Pío, la verdadera pobreza no era solo la ausencia de bienes, sino la ausencia de una confianza inquebrantable en Dios. Cuando el alma se rinde a la desesperación, cuando la mente se nubla con la idea de que no hay salida, todo está perdido o Dios me ha abandonado, se está cultivando un limón profundamente ácido en el corazón. Este fruto amargo sofoca la esperanza, anula la voluntad y cierra las puertas a las soluciones que Dios, de formas misteriosas, siempre tiene preparadas. Él insistía en que Dios no abandona a sus hijos. La fe es esa certeza que nos permite caminar en la oscuridad, sabiendo que la mano de Dios nos guía. La falta de fe, por el contrario, nos paraliza y nos hace dudar de la capacidad divina para intervenir en nuestras vidas. Es como tener un cofre lleno de tesoros, pero creer que está vacío. La providencia está allí, pero nuestros ojos cegados por la desesperanza no pueden verla. Recordaba a menudo las palabras del Evangelio, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6, 25-26. Estas palabras eran un bálsamo para el alma, una invitación a desechar el limón de la preocupación excesiva y a abrazar la confianza en el amor de Dios. Hubo un hombre llamado Miguel, un padre de familia que había perdido su trabajo en un momento de crisis económica y se sentía completamente desamparado. Su fe, antes robusta, se había resquebrajado bajo el peso de la responsabilidad y el miedo a no poder alimentar a sus hijos. Cada mañana se levantaba con un nudo en el estómago, convencido de que no encontraría trabajo y que su familia caería en la miseria. Este era el limón de desesperanza que había escondido en su corazón. Cuando Miguel se confesó con el Padre Pío, el santo le escuchó pacientemente. Luego, con una voz llena de compasión, le dijo: «Hijo mío, estás permitiendo que el enemigo te robe la fe. Tu corazón está lleno de un limón tan amargo que no te deja ver la mano de Dios que te sostiene. Pides ayuda, pero no crees que la recibirás.
Le explicó que su desesperanza no solo lo estaba destruyendo internamente, sino que también estaba obstaculizando las bendiciones. El Padre Pío le aconsejó que, en lugar de enfocarse en la imposibilidad, cada día ofreciera ese limón de desesperación a Dios, pidiendo la gracia de la confianza absoluta. Le pidió que repitiera con fervor, Jesús, en ti confío, y que buscara la mano de Dios en cada pequeño acontecimiento, por insignificante que pareciera. Miguel, aunque al principio le costó mucho, comenzó a practicarlo. Cada vez que sentía el peso de la angustia, ofrecía su limón y repetía la jaculatoria. Poco a poco, una paz inusual empezó a llenar su corazón. La desesperación se fue disipando. Un día, mientras ayudaba a un vecino sin cobrarle nada, surgió una conversación inesperada que lo llevó a una oportunidad de empleo que nunca habría imaginado. No solo encontró un trabajo, sino uno que le llenaba de alegría y le permitía proveer abundantemente para su familia. Miguel comprendió que al desenterrar el limón de la desesperanza de su corazón, había abierto la puerta a una providencia que superaba todo lo que él podía haber imaginado. La segunda advertencia del Padre Pío nos llama, pues, a cultivar una confianza inquebrantable en la providencia divina, desterrando la desesperanza que nos ciega a la abundancia que Dios ya tiene preparada para nosotros. Tercera advertencia del Padre Pío, el limón de la autocomplacencia y la falta de caridad. Finalmente, el Padre Pío, un hombre de acción incansable y de profunda caridad, nos dejó una tercera advertencia crucial, el limón de la autocomplacencia y la falta de caridad. Él sabía que la fe sin obras es muerta y que la verdadera abundancia no es un tesoro para guardar, sino un río para compartir. Si tu corazón esconde un limón de autocomplacencia, pensando solo en ti mismo y tus propias necesidades, decía el Padre Pío, estarás estancando la gracia de Dios. La verdadera abundancia es un flujo, no un estanque. Para el santo, la pobreza espiritual más insidiosa era aquella que nos hacía cerrarnos en nosotros mismos, que nos impedía ver las necesidades del prójimo y que nos hacía egoístas en la administración de los dones recibidos. La autocomplacencia nos adormece, nos hace pasivos y nos impide actuar con diligencia y caridad. Este limón en el corazón endurece el espíritu y atrofia la capacidad de amar y de servir, que son pilares de la vida cristiana y canales para la manifestación de la gracia. El Padre Pío nos enseñaba que Dios bendice las manos que trabajan y los corazones que dan. La abundancia divina no se manifiesta en la inactividad o en la avaricia, sino a través de la colaboración activa del hombre con la gracia, a través del esfuerzo honesto y la generosidad desinteresada. Acumular bienes para uno mismo, sin pensar en compartir, sin gratitud por lo recibido y sin un fin más elevado que el propio beneficio, convierte la bendición en una carga y la riqueza en una prisión. Recordaba que Jesús nos enseñó a no acumular tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los destruyen, sino a acumular tesoros en el cielo. Esto no significa vivir en la miseria, sino tener una actitud de desapego, de confianza en que Dios proveerá y de usar los bienes terrenales para su gloria y el bien común. La caridad no es una opción, sino el corazón del Evangelio y un imán para las bendiciones divinas. Hubo una mujer muy rica, de nombre Clara, que a pesar de su fortuna, vivía sumida en una profunda tristeza y un vacío existencial. Nunca le faltaba nada material, pero su corazón se sentía seco y sin propósito. Se confesó con el Padre Pío, esperando una bendición que le trajera alegría. El santo, con su habitual franqueza, le preguntó, ¿y qué haces tú con todo lo que Dios te ha dado, hija? ¿Lo guardas para ti sola,
o lo compartes con los que no tienen. Tu corazón esconde un limón de autocomplacencia que impide que la verdadera alegría entre en tu vida. Clara se sintió ofendida al principio, pues ella pensaba que sus riquezas eran solo suyas. El Padre Pío le explicó que la verdadera riqueza es un don de Dios, no una posesión. Le aconsejó que, al esconder el limón en su corazón, no lo hiciera para pedir más, sino para pedir un corazón generoso, para que su abundancia material se convirtiera en un canal de la gracia divina para los demás. Con dudas, Clara decidió seguir el consejo del santo. Comenzó a involucrarse en obras de caridad, a visitar enfermos, a ayudar a los necesitados de su comunidad. Al principio, lo hizo como una obligación, pero poco a poco, sintió como su corazón, antes árido, comenzaba a llenarse de una alegría y un propósito que nunca antes había experimentado. Sus bienes materiales seguían siendo abundantes, pero ahora tenían un significado diferente. Ella misma se sentía más rica, no por lo que tenía, sino por lo que daba. Comprendió que el limón de la autocomplacencia había sido reemplazado por la dulzura de la caridad y la generosidad. La tercera advertencia del Padre Pío nos llama, por tanto, a la responsabilidad personal y a la generosidad. La abundancia divina no es una excusa para la pasividad o el egoísmo, sino una invitación a la colaboración activa con la gracia, al trabajo diligente y a la caridad con el prójimo. El limón escondido en el corazón nos impulsa a la acción purificada, al trabajo diligente, a la búsqueda de oportunidades con una mente clara y un espíritu fuerte, sabiendo que Dios bendice nuestros esfuerzos honestos y generosos. En resumen, la advertencia prohibida del Padre Pío sobre el limón en el corazón para ahuyentar la pobreza es una profunda lección de fe y vida espiritual. No se trata de un simple amuleto, sino de una práctica mística que, anclada en el altar de nuestro corazón, nos ayuda a purificar nuestra alma de los 3 limones que nos empobrecen, el resentimiento que nos encadena, la desesperanza que nos paraliza y la autocomplacencia que nos aísla. Es un camino hacia la verdadera abundancia, aquella que primero enriquece el espíritu, que nos da paz, confianza y generosidad, y luego se manifiesta en el mundo material, siempre para la gloria de Dios y el bien del prójimo. La manifestación de la abundancia verdadera, aquella que el Padre Pío nos enseñaba a buscar, no es un mero incremento de bienes materiales, sino una transformación profunda que comienza en el corazón y se irradia hacia cada aspecto de nuestra existencia. Cuando el limón es identificado y ofrecido con fe en el altar de nuestro corazón, y la advertencia del Padre Pío es asimilada con sinceridad, la pobreza del espíritu comienza a disolverse, y con ella, los bloqueos que impiden el flujo de la providencia divina en nuestra vida material. La verdadera prosperidad, según el Padre Pío, es un estado de ser, una armonía entre nuestras necesidades físicas y nuestra riqueza espiritual. No es tenerlo todo, sino no carecer de lo esencial y, más importante aún, tener la paz y la confianza de que Dios proveerá. Es la capacidad de vivir con gratitud, de compartir con generosidad y de trabajar con alegría, sabiendo que cada esfuerzo es bendecido. Piensa en la metáfora del jardín. Un corazón lleno de resentimiento, desesperanza y egoísmo es como un suelo árido y lleno de maleza. Por más semillas de bendiciones que Dios quiera sembrar, no encontrarán donde arraigar. Pero un corazón purificado por la fe, liberado del resentimiento, la desesperanza y la autocomplacencia, es como una tierra fértil y bien cuidada, lista para recibir la lluvia de la gracia divina y hacer florecer frutos de abundancia en todas sus formas. Los limones en esta metáfora son las impurezas que debemos identificar y ofrecer a Dios para su transformación.
A medida que continúas con la práctica de identificar y ofrecer los limones en el altar de tu corazón, meditando en la profunda advertencia del Padre Pío, comenzarás a notar cambios sutiles pero poderosos. No siempre serán milagros espectaculares de riqueza instantánea, sino más bien un desatar gradual de los nudos, un abrir de puertas que antes estaban cerradas, una guía clara en medio de la confusión. Un hombre llamado Francisco, que había sido profundamente escéptico ante cualquier práctica que no fuera estrictamente racional, se encontraba en una situación de profunda soledad y aislamiento emocional, a pesar de tener una vida laboral exitosa. Tras agotar todas sus opciones y por la insistencia de un amigo sacerdote, decidió, con cierto cinismo, intentar esta práctica. Al principio, no sentía ningún cambio, su corazón seguía vacío. Sin embargo, en un momento de honestidad brutal consigo mismo, al reflexionar sobre su vida, se dio cuenta de que su corazón estaba lleno de resentimiento hacia su padre ausente, desesperanza de encontrar el amor verdadero y una autocomplacencia que le impedía conectar genuinamente con los demás. Fue entonces cuando la advertencia del Padre Pío le golpeó con fuerza. Francesco se dio cuenta de que había escondido en su corazón 3 limones que estaban ahuyentando la verdadera riqueza de la vida, el amor, la conexión y la paz. Con humildad, decidió empezar de nuevo. Confesó sus bloqueos interiores y pidió a Dios no solo que lo librara de su soledad, sino que purificara su corazón de su resentimiento, su desesperanza y su egoísmo. En los días siguientes, aunque no había un limón físico, sintió como una amargura profunda se removía dentro de él con cada oración, como si estuviera exponiendo esos limones internos a la luz divina. Sentía una incomodidad, pero sabía que era parte de la limpieza. Repetía sus oraciones con una fe cada vez más profunda. Y entonces, como si un velo se hubiera levantado, empezó a ver. No le llovió dinero del cielo, pero de repente, una invitación de un antiguo amigo a un evento comunitario cobró nueva vida en su mente. Aceptó con una actitud diferente, más humilde y abierta. Las puertas comenzaron a abrirse, no de fortuna, sino de amistad y propósito. En menos de un año, Francisco no solo había forjado amistades profundas, sino que había encontrado una vocación de servicio que llenaba su vida de significado. Pero lo más importante, su corazón se había transformado. Había encontrado una paz y una alegría que la riqueza material por sí sola nunca podría haberle dado. La historia de Francisco es un testimonio de cómo la abundancia verdadera es una cosecha del espíritu. El Padre Pío nos recordó que el trabajo espiritual es fundamental para la manifestación de la gracia en lo material y lo emocional. Es un compromiso diario con la purificación del corazón, con la confianza en Dios y con la acción inspirada por la fe. Así, la práctica de identificar y ofrecer esos limones en el altar de tu corazón y meditar en la profunda advertencia del Padre Pío no es solo un camino para desterrar la pobreza material, sino para erradicar la pobreza del espíritu. Es una invitación a vivir una vida de plenitud, de gratitud, de generosidad y de profunda conexión con la providencia divina. Te abre a una vida donde no solo no te faltará nada esencial, sino donde tu corazón será rico en el amor de Dios. Ahora que hemos explorado el profundo significado de esta enseñanza del Padre Pío, no esperes un día más para comenzar esta práctica transformadora. La pobreza, en cualquiera de sus formas, no es tu destino, y la abundancia es una promesa divina para aquellos que abren su corazón a la gracia de Dios con fe y pureza de intención. Recuerda siempre la sabiduría del Padre Pío, la oración es la mejor arma que poseemos. Es la llave que abre el corazón de Dios.
Y este ritual de limón con su profunda advertencia es una forma de oración en acción, un gesto de humildad y fe que puede abrir puertas que quizás pensabas cerradas para siempre, purificando tu interior para recibir las bendiciones que te esperan. Si este mensaje ha tocado tu corazón y resuena en tu alma, te invito a ser parte de esta comunidad de fe y transformación. Presiona el botón de me gusta para que esta enseñanza llegue a más almas necesitadas. Suscríbete a este canal para recibir más sabiduría espiritual inspirada en la vida de los santos. Y comparte este video con alguien que sabes que está luchando contra la escasez, tanto material como espiritual, para que también ellos puedan descubrir esta luz de esperanza. Finalmente, te invito a dejar un comentario abajo. Escribe, gracias, Padre Pío, por esta luz y esta advertencia, o amén para sellar tu compromiso con esta práctica. Te animo a compartir tus propias experiencias y testimonios después de comenzar este viaje de purificación y apertura a la providencia divina. Tu testimonio puede ser la chispa de fe que otro necesita. Que la paz y la prosperidad de Dios, la verdadera abundancia que primero reside en el corazón, te acompañen hoy y todos los días de tu vida.